Bueno, te reuniste ahí con Juanchi Zabaleta, que acaba de asumir el Ministerio de Desarrollo Social, y hay como una discusión que se intensificó en las últimas semanas, que es la de cómo convertir los famosos planes sociales en trabajo, lo que algunos llaman trabajo genuino, lo que sea. Sobre esa discusión, la asistencia social, la generación de empleo, ¿cuál es tu mirada, Cuervo? Sí, a ver, la discusión de fondo, la discusión central es que nosotros vivimos en el marco de un sistema económico que ha privilegiado en los 4 años previos al 2019 y que lamentablemente a partir de la situación de la pandemia aún no hemos podido modificar el contexto económico en la manera o a la velocidad que hubiésemos querido, que tiene que ver con generar una masa de excluidos que obviamente debe ser atendida por el Estado en la transición hacia poder recuperar el marco de inclusión en el sistema laboral formal y poder alcanzar los pisos de dignidad que merece todo argentino o argentina o cada bonaerense en nuestro caso. Entonces, en ese punto, por supuesto que la discusión de fondo es cómo volver a un capitalismo de carácter productivo, sí, que recupere el empleo, que es por supuesto la principal política social que tiene cualquier país y sobre todo la Argentina con su historia vinculada por supuesto al desarrollo de la industria nacional, la capacidad productiva y épocas de casi pleno empleo. Estamos lejos de eso aún, por supuesto, sí, y sí, la otra discusión es, bueno, cómo atravesamos esa transición, ¿no? En un contexto de pandemia, con la herencia de una economía y un tejido social muy golpeado. En función de eso, por supuesto, hay diversas miradas, diversas alternativas, todas basadas en la buena fe y en la buena voluntad. Sí. Después, por supuesto, que es un contexto muy complejo, muy difícil, muchas veces para determinar cuál, o si es una única política o si tiene que ser una combinación o una batería de políticas. Desde mi punto de vista, por supuesto, la respuesta, y ayer un poco lo explicaba Juanchi, no puede venir solamente del área social, porque esto es una problemática que hay que abordarla desde economía, desde producción, claro, desde trabajo, desde educación también, porque hay muchas cuestiones que hacen a la capacitación. Es decir, vivimos un tiempo muy muy complejo a nivel mundial y en Argentina aún más, por supuesto, por lo que traíamos de antes de la pandemia. Y en esa transición, Cuervo, la idea de transformar planes sociales en trabajo, que lo ha propuesto Juanchi, que lo proponen, bueno, también las organizaciones sociales de alguna manera, ¿cómo sería? ¿Cómo te imaginas esa transición? Bueno, por suerte, a ver, yo conozco la experiencia del 2003, ¿no? Sí. Cuando asumen esto, yo estaba en un movimiento social, un movimiento de desocupados. Sí. Rápidamente nos reinsertamos en la actividad política, porque justamente lo que empezó a ocurrir es que en aquel momento estaba el programa Jefes y Jefes de Hogar, ¿viste? Que era un programa que sacó Dualde en el 2002, sí, y que fue de carácter universal porque se llegaron a inscribir 2 millones de personas. Y que ocurría ahí, todo el que demandaba, digamos, si se quiere, aquel derecho, ¿no? Que tenía que ver con esa asistencia de 150 pesos en aquel momento, bueno, por supuesto que le salía. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? A partir del 2003, 2004, 2005, que la gente empezó a conseguir trabajo por la reactivación económica. Entonces, lo central para poder pasar de la asistencia social a un trabajo formal, por supuesto, es que el contexto económico, claro, se modifique. Hoy estamos observando datos incipientes, pero alentadores en términos de ir recomponiendo la capacidad productiva del país y la masa laboral. Y por supuesto, bueno, en el medio el Estado tiene que intervenir para contener aquellos sectores que por la lógica ralentización del proceso de reactivación hay que ir sosteniendo. Y lamentablemente en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires son muchísimas personas, sí, lógicamente. Sí. En función de eso, por supuesto, hay una decisión del Estado de estar presente, de asistir en materia alimentaria, de, por supuesto, contener en infinidad de situaciones en materias de carencias sociales, bueno, hasta que podamos lograr la salida de esta pandemia y la recomposición de la capacidad productiva del país. Después, por supuesto, hay distintas miradas vos podés
o generar, como se está planteando, inclusive un decreto del presidente la semana pasada, justamente para poder hacer complementarios los programas, el potenciar trabajo con las tareas o las actividades laborales estacionales, porque ¿qué ocurre mucho? Esto sobre todo en el interior del país, que hay mucha gente que tiene tareas estacionales y que por trabajar 2 o 3 meses en una cosecha, en los tareferos en Misiones, bueno, distintas actividades, por ahí se privan o se les cruza eso con el ingreso social. Entonces son distintos mecanismos que hay que ir trabajando para que no se perjudique la gente más humilde. Está claro. Estamos hablando con el Cuervo Larroque. La idea del ingreso universal que proponen algunos sectores, ¿vos cómo la tomás? Bueno, en realidad sí hay muchas palabras, ¿viste? Ahí hay que porque está el sufragio, el salario, perdón, el salario universal o el ingreso, es decir, a ver, nosotros veníamos del IFE, que nos había mostrado un mapa de 9 millones de beneficiarios. Después hay una discusión respecto a cuál es el universo que hay que cubrir en la Argentina, claro, ¿no? Si tomamos el sector... ¿Quién está fuera de todo, no? Digamos, claro, la indigencia, digamos, básicamente quienes no llegan a completar la canasta básica alimentaria. Estamos hablando ahí de aproximadamente 4 millones de personas. Entonces, bueno, está claro que tiene que haber algún tipo de ingreso. Hay que poder definir cuál es el universo a atender, porque cuando uno dice universal, bueno, pero cómo se compone ese universo. Y después también otras discusiones es si ese ingreso tiene o no algún tipo de contraprestación. Nosotros siempre somos de la idea de que tiene que tener contraprestación, que esa contraprestación puede ser de diversos tipos, es decir, puede ser desde lo que, en mi opinión, uno puede reconocer las tareas del cuidado, como está haciendo ahora ANSES en materia de aportes jubilatorios, o uno puede reconocer tareas socialmente necesarias, o uno puede reconocer inclusive tareas vinculadas a la capacitación, es decir, un montón de cuestiones que el mercado no reconoce y que sí el Estado podría empezar a ponderar en función de ese pasaje que hay entre lo que el Estado pondera por cuestiones de rentabilidad y lo que la sociedad objetivamente necesita para desarrollarse con un piso de dignidad que permita constituir una sociedad equitativa y integrada, ¿no? Algo en el mientras tanto se reactiva la economía y se logra incluir desde la producción del trabajo, ¿no? Porque mientras tanto hay mucha gente y de todas maneras seguirá fuera. Cuervo, pensando en las elecciones y en las próximas semanas, ¿qué se juega en esta elección particular? Para mí, claramente, si el Estado está presente o no. Si tenemos un Estado presente o un Estado que abandona la sociedad y sobre todo los sectores más postergados, inclusive los sectores productivos, ¿no? A su suerte, porque lo que nosotros vimos en los 4 años del macrismo fue un Estado que le dio la espalda no solo a los más humildes y a los trabajadores y a los sectores medios, sino inclusive a sectores, a los comerciantes, a las pymes, inclusive a empresas de un volumen nada despreciable. Entonces, creo que esa es la discusión central. Y después, bueno, a partir de definir la presencia del Estado en todo lo que tiene que ver con orientar y la economía y con desarrollar al conjunto del país, después sí podemos tener matices y discusiones, pero me parece que el punto central que se discute es ese. Cuervo, en las últimas horas, Macri, Vidal y candidatos de Juntos o Juntos por el Cambio comenzaron a decir que el endeudamiento del gobierno de Macri había sido menor que el de Alberto Fernández y que incluso el de Cristina Kirchner. ¿Qué pensás de ese tipo de ideas que empezaron a circular en estos días? Mira, son los campeones de la mentira. Y el país lamentablemente lo vivió y lo sintió en carne propia a partir de lo que fue aquella gestión, ¿no? Con sus promesas respecto a dejar lo que estaba bien y corregir lo que estaba mal, y todos vimos que pasó algo totalmente distinto. Entonces, llegaron mintiendo, gobernaron mintiendo y como oposición siguen mintiendo, ¿no? Y descaradamente, ¿no? Por supuesto, blindados y amparados por un dispositivo mediático que es a la vez la razón de existir que tienen, ¿no? Porque yo siempre pienso, ¿qué sería de Macri o todos estos sectores
que fueron oficialismo hasta el 19 y que hizo en oposición, por lo menos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, sin el blindaje mediático y el sostén y el soporte que le brindó claramente el Grupo Clarín. Claro. Cuando ves justamente esas reacciones del poder económico, pienso también en algunas medidas que ha tomado el gobierno, algunas audaces como la declaración de servicios esenciales a la telefonía celular, internet, pero entre otras medidas que encuentran luego obstáculos ahí, o en el poder judicial o en definitiva en el poder económico. Digo, ¿dónde están hoy los principales rivales, los principales obstáculos políticos del Frente de Todos? Bueno, sí, creo claramente que aquellos actores que no van a elecciones y que forman parte del poder real no toman dimensión de lo que está viviendo la Argentina. Me parece que hemos tenido una gran oportunidad el año pasado, con situaciones que podrían haber significado una convocatoria a deponer prejuicios o disputas o tensiones en función de atravesar un momento único como puede significar una pandemia en el contexto en el que le tocó a la Argentina. Me parece que esos sectores enseguecidos por sus ambiciones siempre piensan en la propia y nunca piensan en los demás, en el otro, o en aquellos sectores que tienen más dificultades para poder integrarse una vida digna y lógica en nuestro país. Entonces siempre abogamos por generar todos los ámbitos, los marcos, y de hecho Alberto un poco inició su gobierno con ese discurso y con esa bandera de poder generar los marcos de reencuentro de sectores que son muy importantes a la hora de tomar decisiones en la vida de un país, que por supuesto pueden tener un pensamiento distinto al nuestro, no ser peronistas claramente y demás, pero que tienen que tener la responsabilidad de estar a la altura del poder que detentan y de lo que implican sus decisiones para el presente y el futuro del país. Cuervo, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero pensando también nuevamente en todo esto que se está jugando, ¿qué sería una buena elección para el Frente de Todos? Bueno, estamos viendo un contexto muy extraño, es una campaña, por supuesto, muy singular, nunca nos había tocado atravesar algo de este tipo como sociedad y el proceso electoral se desarrolla en ese contexto. Entonces, no es difícil estimarlo en una ponderación. Nosotros, por supuesto, que estamos centralmente concentrados en la gestión, en poder resolver los problemas del día a día y confiamos en que la sociedad está valorando ese esfuerzo, ese compromiso, pero también somos conscientes que es un momento muy difícil y que tenemos que estar atentos al mensaje que venga de las urnas, de las PASO, y siempre estar predispuestos para sostener, mejorar o corregir aquello que sea necesario.